Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en un nuevo espacio de Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado al analista Henry Cucalón. Recordamos que él ha sido asambleísta nacional, él ha estado presente en diferentes momentos del quehacer político del Ecuador y ahora queremos conversar con él sobre una parte fue lo que sucedió en junio de este año, lo que pasó en octubre del 2019 y las famosas mesas de diálogo que llegaron a su fin. Vemos más de 200 acuerdos firmados, pero sentimos que hay una CONAIE todavía no satisfecha, una dirigencia indígena que sigue presionando otros temas. ¿Cómo entenderlo, doctor Cucalón? ¿Cómo mirarlo y cómo lograr que la población ecuatoriana, que en su mayoría no es indígena, se habla de un 7, de un 12, de un 15% de población indígena, realmente se sientan incluidos en los diálogos y sobre todo sientan la posibilidad de trabajar en calma y tranquilidad en los próximos meses? Gracias por la oportunidad. Un saludo para todos quienes nos siguen. En democracia, dialogar siempre será saludable. Lo que sí no tiene lógica es que la herramienta para poder participar en un diálogo fructífero sea el chantaje, sea la amenaza permanente, esa advertencia velada de que si no me haces caso, redito los hechos de violencia, no de protesta legítima, que se dieron hace unos meses, para conseguir por esta vía objetivos que están muy focalizados en cierto grupo de personas y no necesariamente en el interés general. Cuando uno va a un diálogo, tiene que tener la voluntad de ceder, no de imponer. Creo yo que se puede rescatar la voluntad del gobierno, pero al mismo tiempo rechazar la forma en que él ha instrumentado, porque prácticamente ha cedido en todo y en mucho más de lo originalmente planteado. Parecería que está arrinconado por este tipo de liderazgo, ni siquiera digo por la CONAIE como tal organización que merece todo mi respeto, sino por el liderazgo que nos ofrece el comunismo indoamericano o la barbarie, si es que no le hacemos caso a sus pretensiones. Entonces, lo ha señalado, pasaron de 10 demandas donde se mezclaba lo colectivo y lo particular, a cerca de 218 acuerdos donde prácticamente se habla de una política de gobierno. O sea, un plan de gobierno dentro de los acuerdos. Y nosotros nos hacemos la pregunta, y todos los ecuatorianos, ¿y eso también fue consultado con el resto? ¿Cuál ha sido el ejercicio deliberativo democrático para llegar a eso? Entonces sí, cuando llama mucho la atención este ejercicio. Cuando Henry habla de dialogar como positivo, de ceder posiciones, pero debe ser de lado y lado. O sea, nos sentimos secuestrados en octubre. La costa no lo sintió, pero la sierra sí. O sea, no podíamos salir de nuestras casas si teníamos que salir de viaje por tierra, por avión o por lo que sea. No podíamos llegar o a aeropuertos o cruzar el país. Había líos de abastecimiento. Entonces, un poco nos sentíamos rehenes de una marcha y de pronto vemos que esa marcha rindió efectos y se cedieron las posiciones del lado del gobierno. ¿Cómo empezar? Y lo que Henry dice, quiénes están de acuerdo y quiénes no, es un tema extremadamente complicado porque además tenemos la amenaza de volver a tomarse las carreteras. Literalmente la amenaza. Y está hecho, está planificado de tal manera de que si no se cumple alguno de los antojos de liderazgo que está en esto, principalmente Yoriza, la propuesta es más violencia, no protesta. Todo el Ecuador vivió los estragos del desabastecimiento. Y efectivamente, como has señalado, en ciertas regiones del país fue mucho más drástico porque encima no había acceso a medicinas. Porque recordemos que esto que llaman protesta y lo que es caos, anarquía y paralización de servicios públicos
está hecho para arrinconar a la sociedad, no solamente el gobierno, para que hasta por fastidio la sociedad y el gobierno termine cediendo. El hecho que prácticamente con operaciones eh, no permitan la llegada de medicinas como sucedió en la provincia de La Suárez, en la ciudad de Cuenca, por poner un ejemplo. ¿Eso es protesta? ¿Eso es reclamar? Yo entiendo que la calle sirve para las grandes movilizaciones que reflejan causas que después los recoge el derecho. Es normal, pasa en todas partes del mundo, pero eso significa dejar sin alimento y sin medicinas a la gente. Y eso tiene que ser premiado. Es lo que yo jamás estaré de acuerdo. Creo que en esos casos hay que actuar con la ley y con la firmeza en la mano. Ahora bien, fruto de Además eso viene tenemos las imágenes, ¿no? Es dejar sin alimentos, sin medicina y generar actos de vandalismo. ¿Cuántos patrulleros se quemaron? ¿Cuántos camiones se quemaron? convoy ¿Cuántas militares, ¿no? personas fallecieron de lado y lado? Entonces, ¿cómo lograr que se lleguen a acuerdos que son muy importantes para todos, pero que todos al mismo tiempo nos sintamos que se va a respetar la integridad de las ciudades, la integridad de las personas y de los derechos de los demás ecuatorianos? Es un derecho poder ir al trabajo. Henry ha mencionado el derecho a acceso a alimentos, a medicinas, todo ello. El derecho a sentirse también representados en ese tipo de demandas, que nacen primero como unas demandas muy respetables que yo concuerdo acerca de las necesidades de las comunidades. Y por supuesto que hay que atenderlas, pero sin duda alguna, no hacía falta llegar a eso, a ese arrinconamiento, a esa paralización, a esa anarquía, para haber hecho eso. Hay una omisión por parte de los gobiernos anteriores y del gobierno actual. Y del resto, yo le voy a poner un ejemplo. Claro que tiene que eliminarse per se un subsidio a los combustibles que es ineficaz y que en la práctica ha beneficiado a los que más tienen, a los más ricos, e inclusive separo, punto y aparte, porque no es mi grupo, aparte a grupos dedicados a actividades ilícitas, entre otras cosas al narcotráfico. Pues bien, estando de acuerdo con eso, la gran duda ha sido, bueno, pues tiene que haber una focalización. Yo siempre he sostenido al transporte público, que es masivo, y a ciertas actividades productivas. Eso lo define el gobierno, que es el resultado de un ejercicio democrático, una elección mayoritaria, donde toma decisiones que nos gusten o nos pueden gustar. Y yo me hago la pregunta, ¿y quién va a definir el liderazgo? Ni siquiera digo, ojo con la cona, el liderazgo del señor Isa es el que va a decidir cuáles son los asuntos que deban o no deben ser frutos de la focalización o la actividad productiva que él considere que debe hacer, o el resto del país que debería ser representado en aras del interés general por el gobierno nacional. Entonces, esos son los temas de debate que causan cierto punto de angustia de ver cómo el gobierno, con tal de que no haya una nueva paralización violenta, está cediendo a políticas de gobierno en sí, que podamos o no estar de acuerdo, ese es un tema democrático, pero no con la amenaza de la violencia. O sea, ¿quién va a establecer la política pública, como en el caso de la educación? Ya no solamente en temas interculturales, ¿quién? ¿El Estado como tal, la sociedad jurídica y política muy organizada o un grupo en particular? Porque si no, yo te hago una reflexión, Claudia, que mañana cualquier grupo puede pedir exactamente lo mismo, cualquier grupo ciudadano, entonces vas a tener un tipo de, más de 20 tipos de educaciones distintas en el Ecuador. Eso es dable. Ecuador necesita unidad, necesita una formación conjunta en donde todos sintamos el ser ecuatorianos, no importa de qué etnia, de qué ciudad, de qué sector provengamos. Ecuador es uno solo. ¿Cómo lograr ese tipo de conceptos cuando se habla de la tema en la propia Constitución de un Ecuador pluricultural y pluriétnico? ¿Cómo lograr definir lo que es el Ecuador sin estas particularidades que Henry bien menciona, el tema educativo, que puede ser uno de los problemas más complejos cuando cada uno tiene un concepto diferente? Si pensamos el 12 de octubre que acabamos de vivir, para Estados Unidos es el Columbus Day, el Día de Colón, para España es el Día de la Hispanidad, para nosotros poco más se está convirtiendo en el Día de la Resistencia. El descubrimiento de América unió al mundo, pero ¿cómo lograr que todos aprendamos una historia con conceptos similares y nos unan como país? Nuestra Constitución reconoce, y eso hay que respetarlo y promoverlo, y ya venía incipientemente en la del 98 que el Estado tiene un carácter plurinacional, la pluriculturalidad, y eso está bien.
Yo jamás estaré en contra de aquello. Mi duda viene a que es el Estado el que tiene que implementar esos procesos de respeto, porque es una autoridad única. El problema no es que se permita o no la pluriculturalidad, que está bien reconocer esas identidades, esa cosmovisión que se denomina. Pero ¿quién pone las autoridades? ¿El gobierno, el Estado o el grupo particular? A eso es lo que me refiero. A la política pública de carácter pluricultural. ¿Quién la define? Entonces, eso es peligroso porque si no, cada grupo lo va a determinar. No el concepto es válido, hay que respetarlo. Es progresivo, siempre va a tener que ser avanzada, jamás de carácter regresivo. Entonces, eso es lo que me preocupa y hay muchos otros temas más, porque como comprenderás, en los 218 acuerdos, que a mí no me sorprende la cantidad, sino que yo lo veo como temáticas o conceptuales, hubo mucho más cosas. Prácticamente se ha definido lo que es una elección, lo que es la conducción del país, ¿ya? Ellos dicen qué es lo que no puede haber, si son inversiones, no inversiones. ¿Por qué el gobierno se dio ante aquello? ¿Por qué? ¿De dónde nació eso? Entonces, eso para mí es lo preocupante, no el ánimo válido, necesario, oportuno de dialogar, de encontrar consensos básicos. Ojalá que uno de los temas que no está lo suficientemente desarrollado, algo veo incipientemente que está haciendo la Asamblea, tenga que ver con la seguridad integral ciudadana, porque el Ecuador es uno solo. Y todos los 18 millones de ecuatorianos, todos, sin exclusión alguna, están viviendo la amenaza más grave hacia la vida y a la existencia mismo del Estado, que es el crimen organizado, el narcotráfico. Sobre eso han dialogado, vamos a dialogar, vamos a sentarnos para en eso hacer una sola bandera de lucha como ecuatorianos contra este adversario, contra este enemigo, que no es ideológico, que no es de carácter regional. ¿Ese es motivo de consenso o ese, los que promueven la barbarie y el caos, ese es un tema que no lo tocan? Entonces, hay temas importantes que tratar, ¿no? Hay temas importantes, pero también estamos a las puertas de una nueva elección seccional. Guayas y Guayaquil tiene unas líneas claras, el resto del país no es tan simple. Existe multiplicidad de candidatos, diferentes opciones, y vemos que nuevamente hay el riesgo de que ganen candidatos y se conviertan en alcaldes de las ciudades o prefectos provinciales con el 20% y un poco más de los votos, que no significa la mayoría. Como también enrumbarnos en el mundo político para ver que efectivamente las autoridades sean electas por la mayoría y por lo tanto puedan tener gobernabilidad y capacidad de gestión y no vean sus mandatos truncados en la mitad o imposibilitados de realizar las obras que las ciudades necesitamos. Bueno, ahí nos adentramos en un concepto de teoría política y democracia. Sí son mayorías, lo que no son mayorías absolutas. Y bueno, en muchas partes del mundo ha funcionado. Y de hecho en el Ecuador, en las primeras vueltas, desde el retorno a la democracia, salvo excepciones, siempre uno pasaba la segunda vuelta con 20 y pico por ciento, salvo en una parte del periodo del presidente Correa. Y en Quito y en Guayaquil últimamente hicieron elecciones muy abultadas porque eran fenómenos políticos, pero no siempre va a ser así. Y no creamos per se, esto dicen los hechos y los análisis, que la gobernabilidad, que es algo que no se decreta ni se legisla, sino que se construye, tiene que ver con la cultura política de los ciudadanos, con los procesos de formación democrática, un compromiso, tiene que ver con los porcentajes. Te puedo aburrir en este programa y contar la gente que ha ganado con poco porcentaje y su ejercicio ha sido amplio, de convergencia y con gobernabilidad por las causas, de personas que han ganado con muchísimas diferencias y su ejercicio ha sido profundamente antidemocrático. Entonces, ojo, hay gente que cree que la solución es poner segundas vueltas también en elecciones de alcaldes, para forzar a quienes tengan mayoría absoluta, es decir, el 50.1. Por ahí yo creo, me puedo equivocar, que por ahí no va la solución, porque claro, si gana con solo 2, 3 puntos de diferencia, el que a nosotros no nos gusta ya nos parece antidemocrático, porque a nosotros no nos gustó ese candidato. Pero si nuestro candidato ganara con 2 puntos de diferencia, que en democracia es muy normal, ¿ya? Ahí sí nos gustaría, ahí sí es un triunfo fuerte, la democracia está al lado de nosotros. Tiene que ver mucho con la cultura. Hay un fraccionamiento, obviamente, propio de la multiplicidad de partidos, de la falta de encontrar grandes frentes en común. Ya hemos dado todas las herramientas legales.
en el últimas reformas al Código de Democracia se hicieron incentivos para que las fuerzas políticas hagan alianzas de todo orden. Entonces ya las herramientas están ahí. El resto ya es un tema de práctica política. No es un tema ya de carácter ya de más normas. Y en lo particular yo no le tengo recelo al tema del fraccionamiento, no, sino con qué nivel de convicción, de compromiso van los candidatos a concejales, a alcaldes o a prefectos. Otro ejemplo más, la gente tiene miedo que se repita lo que sucede en la Asamblea Nacional en los consejos municipales. Pero eso no es un tema de estadísticas, ese es un tema ni siquiera cuantitativo, es un tema cualitativo. Si ustedes votan por gente que con dificultades sale diferencia entre barrio y ciudad, usted va a tener ese problema. El problema no es que sean de distintas corrientes, el tema es la incapacidad, el tema es la corrupción, y ese es un problema mucho más de fondo, que no tiene que ver con los artículos. Sí, por un lado es incapacidad, corrupción, como usted menciona, por otro lado también vemos ausencia de liderazgo en las autoridades locales y nacionales, porque Pero, también mucho pero, depende el jefe o el capitán del barco cómo guíe el timón para que los operarios, que son concejales o diputados, un poco asambleístas, se enrumben. pero el liderazgo tampoco se legisla. Hay Y personas que son tampoco se líderes, decreta. exacto, hay personas que son líderes y no tienen cargo público. Hay personas que después de un trajinar en el ámbito público consolida un liderazgo, esto no es aplastar botones, o también hay tipos de liderazgo con que ciertas partes de la población no comulgan. A veces lo que podemos generar de una otra manera opinión, pero son liderazgos. El hecho de que uno no esté de acuerdo no significa que no son liderazgos. O sea, también hay mucho de eso, hay mucha más diversidad ahora también, por así decir, hay mucha más amplitud y también recordemos que hay ciclos políticos que también se dan con renovaciones que muchas veces son deliberativas y democráticas, otras renovaciones que son a la fuerza, son forzadas porque el líder ya no está, falleció, está sentenciado, no puede ser candidato. Y en las clases siempre lo hemos repetido, ¿de dónde emergió el liderazgo del presidente Roldós? De un hecho que era colateral, que el dueño del partido, que era su tío, no pudo ser candidato. Si hubiera sido candidato, el señor Roldós no hubiera existido políticamente. Sí, y Entonces, otra historia vivíamos como país, es así. O sea, hay momentos bueno, que te marcan, me una cosa explico. Entonces, simple marca la diferencia. cada hecho, esto es lo que estudia la ciencia política también, ¿no? Son los fenómenos. Esto no se puede decretar y obviamente sí sería dable, comprendo, y ahí va tu pregunta y estoy en esa línea, de generar, que se generen nuevos tipos de liderazgo, de representativo, en que los ciudadanos, más allá de los errores que cometemos todos, se siente identificado con esa causa que tiene este líder que puede ser alcalde, alcaldesa, prefecto, prefecto de los concejales, que uno sienta que esas ejecutorias me representan. Y eso es donde está la falla, más allá de los votos, sino que yo me sienta representado. Es así. Retomando al inicio de la entrevista, el tema indígena, los consensos, los diálogos, ¿cómo los ecuatorianos debemos mirar esto? ¿Cómo enfrentar el futuro? Estamos cerca de terminar un año, estamos ya en octubre, finales de octubre, y tenemos que pensar en lo que viene después. ¿Cómo planificar, cómo pensar como país, por una parte el mundo político, pero también el mundo de lo privado, cuando tenemos una serie de inquietudes y vemos también la problemática de nuestros vecinos? Perú y Colombia, pese a que van a entrar a Reino Unido sin visa, tiene problemas extremadamente fuertes. Vemos lo que le está pasando al presidente Castillo o todo lo que está pasando con el presidente Petro. Entonces, ¿cómo proyectarnos como país, tanto del punto de vista privado como público? Es básico comprender que si no se fomenta la actividad privada, verdadero motor de la economía y por tanto generador principal de empleo en el Ecuador, no vamos a ningún lado. Quiero ser optimista y que esta ley de inversiones que fue rechazada de manera infame por la legislatura y que ahora ha sido retomada fruto de unos diálogos con representantes gubernamentales, encuentre una salida. No solamente porque los artículos pueden ser importantes, sino porque se envía un mensaje, una señal nacional e internacional de que el Ecuador, en toda esta inestabilidad que también está viendo la región, puede ser y debe ser un país para confiar, para que vengan recursos.
para que se generen más fuentes de empleo, para que haya más inversiones, más empresas, etcétera. Ese puede ser una punta de lanza. Ese puede ser un golpe de timón. Que esta asamblea comprenda que estamos en un país, tenemos que salir adelante, que más allá de los cálculos de querer denostar del gobierno y la politiquería, más allá de los errores o aciertos que pueda cometer el presidente Lazo, creo que ese puede ser una buena señal. En los próximos días nos daremos cuenta si ha servido de algo esa mesa de diálogo a nivel legislativo con esa ley, que una vez que usted desmitifica tanta mentira que se dijo, que una ley privatizadora, lo cual es falso, porque en el Ecuador no se puede privatizar nada, porque está expresamente prohibido por la Constitución, nos guste o no nos guste. ¿Ya? Ojalá que podamos salir adelante. Y que esta visión que tiene el régimen de disciplinar las finanzas públicas a un muy alto costo social, porque sin perjuicio que el gobierno se siente orgulloso de las cifras de haber reducido enormemente el déficit fiscal, hay la percepción y la realidad de que eso ha golpeado que no haya la inyección suficiente en recursos públicos y que se vea un problema de gestión que ha complicado mucho la imagen y credibilidad del gobierno, porque es un problema de gestión en muchas entidades. Ojalá que una vez que se ha hecho ese sacrificio, ahora sí se vuelquen también los recursos, la acción del gobierno en la obra pública, en la parte social, para que los ciudadanos sientan cercanos a su gobierno y que vean que ese sacrificio que ha existido en una economía en crisis, ya este ajuste del cinturón sirve para canalizar los recursos a las grandes mayorías, a los más pobres y a la clase media del país. Así que creo yo que lo económico debe ser el centro de las nuevas iniciativas que debe llevar adelante el gobierno nacional. Muchísimas gracias a Henry Cucalón, analista político, con él hemos conversado diferentes temáticas. Los acuerdos con el movimiento indígena, la proyección del país a futuro, pero también lo que está pasando con los diferentes sectores políticos e incluso el tema de las elecciones seccionales. Temas todos importantes y él es muy claro al hablar de proyecciones, de pensar en inversión, de pensar en un país como un todo integrado que pueda avanzar y proyectarse. Tenemos varias ventajas. El estar dolarizados es una de ellas. Si comparamos la inflación de Ecuador con el resto de la región, Ecuador está con cifras muy positivas comparándolas. Así es que hay que evaluar, hay que analizar y es muy importante que todos seamos conscientes de ellos. Gracias por estar con nosotros una vez más en Enfoques. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.